Que Dios les bendiga. Vamos a compartir acerca de quiénes deben guardar el día sábado. Y para eso vamos a usar varios textos de la Biblia. Le invito a que pueda ir comparando con la Escritura el desarrollo de este tema. Primero, ¿qué cosas de la ley de Dios cambiaron al morir Jesús? En Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este versículo es parte de la profecía de las 70 semanas y concretamente se refiere al momento en que Jesús, como Mesías, muere en la cruz. Y dice la palabra que en ese momento el Señor hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Nosotros conocemos que el Antiguo Testamento está lleno de prácticas que involucraban sacrificios de animales para expiación y también muchas ofrendas. Todo eso relacionado con el sacerdocio levítico. En Números 8:18 tenemos una referencia en la Escritura que nos precisa en qué consiste el sacerdocio levítico, en Números 8:18 y versículos siguientes. Leemos, dice: pero he tomado a los levitas en sustitución de todos los primogénitos entre todos los hijos de Israel, y de entre los hijos de Israel he entregado a los levitas como dones para Aarón y sus hijos, para que sirvan en la obra de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y hagan expiación a favor de los hijos de Israel. Así no les sobrevendrá plaga a los hijos de Israel cuando se acerquen al santuario. Entonces aquí vemos que Dios señala un objetivo de el ministerio levítico, y es la expiación a favor de los hijos de Israel. Eso está relacionado con la profecía de las 70 semanas, donde Daniel nos anuncia que el evento de la muerte de Jesucristo va a terminar con el sacrificio y la ofrenda. Ahí tenemos un cambio importante y en realidad tenemos un punto final al ministerio del sacerdocio levítico. Recordemos que Aarón era sacerdote levita y fue el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Dios. Leyendo un poco más adelante en Hebreos 7:14 dice: porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí la Escritura nos muestra que el sacerdocio del Señor Jesucristo es de una orden que no corresponde a la de los levitas. Es un sacerdocio diferente, derechamente del orden de Melquisedec. Vamos a ver un poco más adelante en qué consiste y los alcances que esto tiene. Pero en principio, cuando la Escritura dice en Daniel 9:27 que va a terminar el sacrificio y la ofrenda, en el momento en que se ofrezca en la cruz el cordero inmolado una vez y para siempre, está anunciando un cambio de el tipo de sacerdocio y de la forma en que el pueblo se acerca a Dios. Ahora bien, el pueblo judío, pueblo hebreo, tiene fiestas solemnes que están establecidas, agendadas por Dios y que las guarda año a año. En Levítico 23:4 encontramos el encabezado donde se habla de las santas convocaciones que se van a proclamar en tiempos señalados. Y a continuación, en ese capítulo, se mencionan las 7 festividades del pueblo judío. Existen otras festividades, pero estas son las que están citadas en Levítico 23.
Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación, tabernáculos. Son las 7 grandes festividades solemnes anuales del pueblo judío. Estas festividades, al leerlas con cuidado en Levítico 23, dan cuenta de que un componente dentro de la celebración, dentro de la festividad, incluye sacrificio y ofrenda, que como ya decíamos, al morir el Mesías en la cruz, terminan conforme a la profecía de las 70 semanas. Pero estas fiestas solemnes entonces quedan totalmente derogadas, parcialmente derogadas. Veamos. Para las personas que aún están esperando al Mesías, es decir, que todavía no han logrado la identificación con Jesús, obviamente que esas festividades están plenamente vigentes en todas sus partes. Y la Biblia en Apocalipsis 11:3 menciona a los 2 testigos que van a estar entregando el mensaje de Dios y ayudando a personas de Israel, judías, a volverse a Jesucristo y reconocerle como Mesías. Pero estas festividades habrá que guardarlas, estarán absolutamente derogadas. Aquí quiero efectuar una corrección de un análisis que yo tenía con anterioridad. Estas festividades sin duda que tienen importancia para Dios, son importantes. Y en el Nuevo Testamento podemos sacar esa conclusión en la coincidencia, entre comillas, porque pensar que para Dios las cosas son simples coincidencias es demasiado. El momento en que ocurre la llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 es precisamente en el día de Pentecostés. Es decir, Dios escogió una de estas fechas para las fiestas solemnes para la llenura del Espíritu Santo de su pueblo. Por tanto, en vez de pensar simplemente que están derogadas porque se terminó con el sacrificio y la ofrenda, sería mucho más correcto considerar que un componente básico para su celebración ya no está presente y que ahora entonces lo que queda es el sentido finalista de estos eventos que Dios tenía en cada una de las festividades. Ese sentido finalista puede ser conmemorativo, no puede llevarse a efecto literal en todas las partes que contenía en el Antiguo Testamento, pero entonces sí pueden ser ocasiones especiales, de especial recordatorio de eventos y de cosas que Dios quería que su pueblo no olvidara. Por tanto, todos aquellos que de alguna forma hemos sido injertados en el pueblo de Dios, deberíamos tener presente estas ocasiones especiales, no simplemente para olvidarlas, pero también conociendo que hay componentes que, tal como se practicaban en la antigüedad, antes de que terminara el sacrificio y la ofrenda, por obra de Jesucristo, no pueden vivirse en la actualidad. Es así, por ejemplo, Pentecostés incluye ofrenda. La festividad de las trompetas también tienen ofrendas. Y no hablamos de ofrendas como las que puede llevar una persona como caridad o como amor al templo. Estamos hablando de las ofrendas integradas a estas festividades solemnes. Tienen que ver con una etapa, una instancia en la que participaba el sacerdote levítico en su función. El levita tomaba estas ofrendas y hacía la ceremonia que estaba establecida para bendecir conforme lo dictaba la ley. Y esa parte, ese componente ya no existe. No existe porque el sacrificio de Jesús terminó con ese capítulo. Entonces, lo que resta por analizar
es si al sacar ese componente no puede existir la festividad, o si la festividad tiene un sentido profundo en el corazón de Dios que subsiste a pesar de que ese componente ya no aplique. Si consideramos que la llenura del Espíritu Santo del pueblo de Dios ocurre en Hechos capítulo 2, exactamente en un día de Pentecostés en que el pueblo estaba reunido, nosotros podemos pensar que esas fechas siguen siendo importantes. Como que nos está dando pistas en la Escritura para no tomar simplemente lo que Dios consideraba festividades solemnes y botarlo a la basura, sino tenerlo en consideración como fechas importantes. Importantes para recordar eventos, pero no para vivirlo tal como se vivía en esa época, porque simplemente las cosas son diferentes. ¿Qué ocurre ahora con el sábado? El Levítico 23:3 dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat, de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo, es Shabbat para Jehová en todos vuestros asentamientos. En ese texto que acabamos de leer, ¿hay sacrificio o ofrenda? No la hay. No ofrenda como se define el concepto para el sacerdote levita. Entonces, derechamente no podemos pensar que fue cambiado por el hecho de que Jesús diera su vida en la cruz del Monte Calvario. Si miramos Éxodo 20:10, encontramos que el guardar el sábado es anterior al desarrollo de el ministerio de los levitas. Es precisamente el pacto base que Dios efectuó con su pueblo, los 10 mandamientos. Lo está considerando. Éxodo 20:10 dice: pero el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. No harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Entonces, aduce la forma en que Dios creó, los tiempos de la creación y el que Dios bendijo el día como un día especial y lo santificó, lo apartó, lo consagró. En principio eso no ha sido cambiado conforme a la profecía de las 70 semanas con la muerte de Jesús. Sigue siendo un día especial, un día santo, un día de recogimiento en el espíritu, un día en que uno debiera apartarse de los trabajos naturales para dedicarse a centrar su mente y su corazón en la persona de Dios. ¿Fueron cambiados los 10 mandamientos por el hecho de que Jesús diera su vida en la cruz? Veamos lo que dice la Escritura. Jeremías 31:31 nos muestra una profecía de esos años, en que dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías entonces está anunciando que el pacto ya no sería como el que Dios hizo con el pueblo cuando tomó la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y ese pacto es los 10 mandamientos escritos en piedra, sino que dice que va a dar su ley en la mente y la va a escribir en el corazón, y que ese va a ser el nuevo pacto. Eso lo dice el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento ratifica la misma idea en Hebreos capítulo 8. Dice: porque reprochándonos dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto,
no como el pacto que hice con sus antepasados el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo me desentendí de ello, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahí ratifica exactamente lo que decía el Antiguo Testamento, es decir, el Antiguo y el Nuevo concuerdan en que el cambio de pacto con la casa de Israel y la casa de Judá va a ser la escritura de esa ley, de esos 10 mandamientos, en el corazón. Hebreos 8:13 nos da un poco más de luz y dice, al decir nuevo ha declarado anticuado al primero, y lo que es anticuado y va caducando está próximo a desaparecer, pero claramente no dice que esté extinguido, próximo a desaparecer, anticuado, pero no es lo mismo que extinguido. Entonces está hablando del antiguo pacto que todavía guarda mucho pueblo, pueblo descendiente de Jacob, esperando al Mesías. Y ese pueblo que está esperando al Mesías, guardando la ley tal como está escrita, va a tener la última oportunidad de acercarse y creer en Jesús como Mesías con el ministerio de los dos testigos que se relata en Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. Entonces, en estricto rigor, ¿fueron cambiados los 10 mandamientos? Nunca. Los 10 mandamientos no han cambiado en nada y siguen vigentes, con la única diferencia es que antes estaban escritos en piedra. En cambio, Dios tiene promesa de que en el nuevo pacto son escritos en el corazón y van a ser colocados en la mente. Esa es la gran diferencia. Vamos a centrarnos ahora en un tema de el pueblo de Dios. Muchas personas van a creer que son el pueblo de Dios y otros efectivamente lo van a ser, pero no todos los que dicen serlo lo son. Y vamos a enfocar esto con cuidado con la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 dice, ¿no sabéis que Jehová, el Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, por pacto de sal? Claramente el Señor está diciendo que el reino de Israel es para siempre, que ha sido dado a David, a él y a sus hijos. Eso es algo interesante en la Biblia, porque está hablando de algo que es para siempre. Entonces, lo que el Señor le llama el reino de Israel, el reino davídico de Israel, con él y con sus hijos, que es para siempre, es tremendamente importante tenerlo presente para poder distinguir cuál es efectivamente el pueblo de Dios, el que tiene la promesa de permanecer. Y en esa línea encontramos en Isaías 9:6 una profecía que tiene que ver con el Mesías y asocia al Mesías al reino davídico. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Aquí está identificando claramente a Jesús, el Mesías, como el continuador del reino davídico sobre Israel. Por lo tanto, el pueblo de Dios es precisamente ese pueblo de Israel en Jesús, en el trono de David. ¿Ya? En Mateo capítulo 1, versículo 1 leemos, libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Con ese versículo hace un nexo directo y fuerte entre Jesús, el Mesías, David y Abraham. O sea que en Jesús se está dando cumplimiento a las promesas que una vez se hicieron tanto a David como a Abraham. Isaías 37:31 habla de un remanente
de la casa de Dios. Y es importante distinguir esto porque en la Escritura vamos a encontrar que por lo menos se habla de dos tipos de remanentes del pueblo descendiente de Jacob. Y hay que tener muy claro la diferencia entre uno y otro para poder entender el contexto de cómo se articula y se desarrolla el pueblo de Dios. Isaías 37:31 dice: y el remanente de la casa de Judá que quede a salvo, de nuevo echará raíces por abajo y dará frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, los sobrevivientes del monte de Sión. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí nos dice que habrá un remanente de la casa de Judá que será fiel y que echará raíces, que tendrá frutos. Y ese remanente de la casa de Judá es precisamente el remanente al que pertenece Jesús, al que pertenecía David y al que pertenece Abraham y al que pertenece Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, ese remanente de la casa de Judá y no todo el pueblo de Israel y todo el pueblo descendiente de Jacob es el pueblo de Dios que permanece para siempre. Pero sigamos mirando, todavía queda una oportunidad para gran parte del pueblo de Dios y también una oportunidad para los que no éramos pueblo de Dios y conforme a la Escritura en el Nuevo Testamento se nos denomina gentiles. Hebreos 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Aquí, Hebreos capítulo 7 está ratificando que Jesús, al morir en el monte Calvario, él produjo el cese del sacrificio y la ofrenda, lo que involucra cambio de sacerdocio. Es decir, ya no participa dentro del pueblo de Dios el sacerdote levita. O sea, es parte del pueblo como todos los creyentes en la medida que se ajuste al plan de Dios y en la medida que reconozca al Mesías. Pero ese cambio de sacerdocio quiere decir que efectivamente hay cosas del Antiguo Testamento que con toda seguridad no pueden ser aplicables a la iglesia, al remanente de Judá que venía desde el principio guardando todos y cada uno de esos mandamientos. Hubo cambio de sacerdocio, por lo tanto ya no tienen a ese sacerdote al que le llevaban las ofrendas y tampoco tiene a ese sacerdote al que le llevaba los animales para ser sacrificados. Eso terminó. Y el pueblo de Dios entonces, el centro, la raíz, la parte fuerte en la que todo se afirma, el gran propósito de Dios, está en Isaías 37:31 y siguientes, donde se refiere al remanente no de todo Jacob, no, de la casa de Judá, que echará raíces y dará frutos. Esa es la base del buen olivo conforme a la Biblia, el remanente fiel de Judá, que tampoco es todo Judá. No, 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 es un remanente fiel dentro de Judá. Ahí entonces tenemos la base del buen olivo que tiene las raíces y el buen fruto. Antes de seguir adelante, revisemos un poco el misterio que hay en el orden de Melquisedec. En Génesis 14:18 encontramos que la escritura se refiere a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor del cielo y tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Y dice la Escritura que Abraham le entregó el diezmo de todo su botín, de todo lo que tenía ahí. Entonces,
que tenemos. Un hombre que no pertenecía a este pueblo descendiente de Jacob, evidentemente no, porque se acerca a Abraham cuando él ni siquiera tenía la H en su nombre. Era Abraham, simplemente Abraham, antes de recibir el cambio de nombre que Dios le hacía como el amigo, como el padre de la fe. Y en ese entonces, este Melquisedec se acerca y está en posición de bendecirlo. Y Abraham recibe la bendición y reconoce el poder y el mover de Dios en ese Melquisedec de esos años. Pero no solamente Abraham le reconoce, sino que además todo el Nuevo Testamento da fe de ese ministerio y honra a Melquisedec al denominar a Jesucristo sumo sacerdote del orden de Melquisedec, Hebreos 5:10, que Jesús fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ahí recibe una honra especial ese hombre de la historia cuando este descendiente de David, Jesús, queda como sumo sacerdote de la misma orden sacerdotal que él. Pero ¿en qué consiste esa orden sacerdotal? ¿Qué tenía en común ese Melquisedec de aquellos años y Jesús? ¿Cuál era el nexo común? La Escritura nos enseña que el Señor Jesús, cuando fue a ser bautizado en las aguas por Juan el Bautista tuvo una visión y logró discernir que descendía el Espíritu Santo sobre él. Jesús ministró lleno de Espíritu Santo y con poder. Y Melquisedec, de alguna forma extraordinaria, logró hacer algo también que agradó tanto a Dios, que logró la misericordia de ser lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo pudo ir donde Abraham y bendecirle por el Dios vivo y verdadero. Entonces, el nexo común de el sacerdocio de Melquisedec es la llenura del Espíritu Santo en las vidas. Esa llenura que Dios tiene para los que llama al ministerio, los que llama a vivir dentro de su reino. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Salem significaba pacífico, y era un rey. Y Jesús, aquí en Isaías 9:6, tiene el reconocimiento de principado y de paz. Isaías 7:14, por tanto Adonai mismo os dará señal, he aquí, la virgen, la muchacha, la mujer joven, quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa con nosotros está Dios. Apocalipsis 17:14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Sin exagerar, podemos decir que dentro de este buen olivo, de esta construcción que Dios hace de la iglesia, Melquisedec es uno de los miembros más antiguos que forma parte de ella bajo la autoridad del sumo sacerdote Jesús. Y no hay problema en que tenga a un rey como Melquisedec como sus súbditos, porque la Escritura en Apocalipsis 17:14 ha precisado que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. El Melquisedec que bendijo a Abraham fue un hombre grande en el Espíritu Santo, que alcanzó la bendición de ser hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Es el más antiguo entonces de este reino de sacerdotes que se alude en Apocalipsis 5:10, bajo Jesucristo.
este reino de sacerdotes, conforme a 1 de Pedro 2, versículo 9, donde dice que somos nación santa, real sacerdocio. ¿Quiénes? Los que le hemos recibido, los que creemos en Él, los que estamos integrados al buen olivo, injertados. Pero Él es Jesucristo, el sumo sacerdote, y es el Rey de Reyes. ¿Cuál es el fruto del ministerio de Jesús? Todo esto apuntando al sábado, no solamente al evangelismo general que explique, ¿no es cierto?, la redención. Isaías 10:21 sostiene: un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al guerrero divino. El guerrero divino pertenece al remanente fiel de Judá que ya describíamos en la Escritura. Y a ese guerrero divino dice que va a volver un remanente de la casa de Jacob. Esos son aquellos que son rescatados del pueblo judío y que creen en Jesús como Mesías y que son injertados en el buen olivo, que no es otro que ese remanente fiel de Judá que describe la Biblia. Mateo 15:24. El Señor Jesús, describiendo su ministerio, dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso tiene una gran relación con Isaías 10:21, en que habla de que un remanente de Jacob volverá al guerrero divino. Ahora, el ministerio de Jesús no se limita solamente a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aun cuando es, diríamos, sin margen de mucho error. Es esa misión la más importante en la obra de Jesús. No fui enviado, dijo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, él hace extensiva el plan y la misericordia, y dice en Juan 10:14 y siguientes: yo soy el buen pastor, y conozco las mías, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Ahí está yendo a un redil que no son las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en ese otro rebaño que él integra en este mover y en esta gran obra y en este gran milagro de rescate, integra a los gentiles, de los cuales yo formo parte hasta que se termine el proceso en el que estamos viviendo al ser injertados al buen olivo. Me explico. Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado, dice, del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, el gentil, los que no éramos descendientes de Jacob, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, el remanente de Judá, cuanto más estos, que son las ramas naturales, el remanente de Jacob, será injertado en su propio olivo. ¿Cuál es ese? El remanente de Judá. O sea, el remanente fiel de Judá, no todo Judá, es la base del pueblo de Dios. En ese, los gentiles fuimos injertados, los gentiles que creemos en Jesucristo. Y en ese también serán injertados judíos, descendientes de Jacob, de todas las tribus, y que aún no le habían reconocido ni aceptado como Mesías. Entonces se va a producir ese doble injerto, el injerto de los gentiles, el olivo silvestre, y de los otros que eran ramas naturales, para que puedan tener la vida del buen olivo que está centrada en la persona de Jesús. Así Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Ahí tenemos remanente de Judá y remanente de Jacob. Y Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas. Ahí están los gentiles, los etnos, las etnias, que no son el pueblo descendiente de Jacob. Y también estaban en pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Entonces, ahí tenemos el gran cuadro en el cual se integra y se vive el verdadero pueblo de Dios, en que somos integrados a ese remanente fiel de Judá, no a todo el pueblo hebreo ni a todo el pueblo judío. No,
exclusivamente se integran los gentiles al creer en Jesús en ese remanente fiel de Judá, al cual las otras ramas, la otra parte va a ser de Jacob, también va a ser un remanente injertado en ella. Entonces el verdadero pueblo de Dios no es todo el pueblo que cree que tiene su ley y su camino trazado por Dios, sino aquel que pertenece al remanente fiel de Judá o ha sido injertado a él. En 1 Corintios 12:2 la escritura va un poco más lejos y nos anuncia que el nombre de gentiles como personas extranjeras, etnias, también va a ser borrado al ser injertados en el buen olivo. Así lo dice, porque dice la escritura en 1 Corintios 12:2, sabéis que cuando erais paganos, es decir, erais gentiles, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Aquí está diciendo que los gentiles no es algo que tenga como para conservarse en eternidad. Al ser desgajados del olivo silvestre e injertados al buen olivo, nosotros vamos perdiendo esa identidad de gentiles y vamos adquiriendo la identidad del remanente fiel de Judá. Un pequeño grupo que pudo vivir toda esta historia de la Biblia de principio a fin, desde de Jacob en adelante, pero con todas las promesas y con todas las prácticas, y que se mantiene en el espíritu fiel a Dios. Entre ellos están José, está María, los padres de Jesús, al menos padre según se creía, dice la palabra José de Jesús, pero padre en el sentido de que como hombre también fue el que lo adopta, lo tiene. Efesios 2:14 dice, porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando habla de los mandamientos dados en reglamentos, se refiere a el sacrificio y ofrenda de que hablaba la profecía de las 70 semanas, que iba a terminar en el momento de la muerte de Jesús y que iba a ser abolido en su carne al morir, al derramar su sangre. Y cuando la Escritura dice en Efesios 2:16, y reconciliar Dios a ambos en un solo cuerpo, no está diciendo que la iglesia, los creyentes gentiles, se integran a la vida y toda la tradición del pueblo descendiente de Jacob. Lo que está diciendo es que se integra a ese remanente fiel de Judá solamente, que es aquel en el cual el remanente de Jacob también van a tomar ramas y van a ser injertadas en él. Es el centro de la vida donde está Jesús, con todas las raíces y con todas las ramas. Ahora, ¿qué posición debe tener un cristiano injertado en el buen olivo frente a Jerusalén? Aquí nos sirve mucho el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa de Jehová. Nuestros pies ya están plantados dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que estás edificada como ciudad bien unida y compacta, a donde suben las tribus de Jah, según la costumbre de Israel, a dar gracias al nombre de Jehová. Porque allí están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Ojo con este texto de la Biblia, porque habíamos dicho hace poco que el reino de David tiene promesa de ser para siempre. Y aquí el Salmo 122, versículo 5, está destacando que en Jerusalén están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David, los tronos de la casa donde Jesús está reinando como descendiente de David y con las promesas de reino eterno sobre Israel. Entonces es importante esta ciudad. Y aquí está hablando de la ciudad física que nosotros conocemos en este mundo, pero está hablando de un trono de la casa de David que es espiritual, en el cual está ocupado el puesto principal, ni más ni menos que por Jesucristo resucitado. Y en ese contexto nos dice, rogad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman,
haya paz dentro de tus muros y tranquilidad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y compañeros, diré ahora, sea la paz dentro de ti. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, procuraré tu bien. Mis hermanos, en la escritura, si yo he sido injertado en el buen olivo, en este caso es el remanente fiel de Judá. El remanente fiel de Judá, en el cual hemos sido injertados. Ahí está el centro y consolidación de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces no es que simplemente sea una judaización en términos generales en que la iglesia se acerque al pueblo judío y viva todas sus costumbres. Es a ese remanente fiel de Judá, a ese espíritu correcto que tenían María y José, padres de Jesucristo. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén. En ese momento, cuando ocurra ese gran evento, ya los tronos de la casa de David ya no van a seguir en la antigua Jerusalén, siguen en la nueva. Pero antes de ese evento, los tronos del juicio, los tronos de la casa de David están en Jerusalén, conforme al Salmo 122, versículo 5. Entonces los que éramos gentiles, usando el lenguaje de 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, fuimos injertados en la casa de David, el remanente fiel de la tribu de Judá exclusivamente, donde Jesús ya tomó el reinado y su trono no tendrá fin, un sacerdocio de Melquisedec con cambio de la ley en cuanto a sacar el sacerdocio levítico del escenario, por cuanto se termina con los sacrificios y las ofrendas. Entonces nosotros a ese pueblo hemos sido injertados, y en ese pueblo también van a ser injertadas las personas que se convierten al Señor y que son descendientes de Jacob. Por tanto, ¿quiénes deben guardar el sábado? Que fue la primera pregunta que nos planteamos cuando partimos con este estudio. El verdadero remanente de Judá, que está anunciado que seguiría siendo fiel a la voluntad de Dios a través de la historia. Ese remanente al que pertenece el Señor Jesús. Y por tanto, todos los gentiles que hemos sido injertados en el buen olivo, llegamos a ser parte de ese remanente de Judá, conforme a 1 Corintios 12:2. Y el resto de los descendientes de Jacob, por una parte, los que están esperando al Mesías y se rigen por la Biblia judía, Antiguo Testamento para los cristianos, también guardan el día de reposo, pero también lo van a guardar aquellos del remanente de Jacob que se injerten al remanente fiel de Judá para poder tener la vida que alcance para la eternidad. Lo accesorio siempre sigue la suerte de lo principal, la regla de lo principal. Romanos 11:24 habla de las ramas naturales que son desgajadas también y vuelven a colocarse ahora en el buen olivo. Se hace un mover de Dios para centrar las cosas en el Señor Jesús, remanente fiel de Judá, que recibe todas las promesas hechas en la antigüedad desde Abraham y que pasan por David, y que en el fondo consolida y centra la verdadera unidad de la iglesia. A ese árbol, a ese mover, a esa dimensión hemos sido llamados e injertados. Hemos sido injertados en un remanente fiel de Judá. No hemos sido injertados en todos los descendientes de Jacob y todas sus prácticas. No, es un remanente fiel que se mantuvo en el sentido correcto que Dios quería de las cosas y logró mantenerse espiritualmente en la voluntad de Dios. Los que en ese proceso hemos perdido la identidad como extranjeros somos nosotros, los que hemos sido injertados para adquirir la cociudadanía del pueblo de Dios.
No decimos que las personas no hayan sido ese remanente fiel, no quiere decir que nunca cometieron errores. La Escritura dice que todos pecan, pero supieron cómo pedir perdón a Dios, supieron cómo buscarlo, supieron cómo humillarse delante de Él y supieron cómo caminar delante de Él en su voluntad. Y después, esperando al Mesías, cuando aparece Jesús, lo reconocen como tal. Porque el Señor Jesús no solamente le predicó a los vivos, sino que al morir también descendió a las partes más bajas, a predicar a los que habían abandonado este mundo físico y estaban en una dimensión espiritual. Este Señor ha entregado su mensaje y ha sido un mensaje firme y claro de restauración y de potencia para alcanzar la vida. Y nosotros nos hemos beneficiado con él. Este Señor llama a los gentiles no a judaizarse. Por ejemplo, en Colosenses 2, versículos 10 al 11, vemos que ni siquiera se les pide circuncidarse, entendiendo que la circuncisión no es la física, sino una espiritual en Jesús, algo diferente. Pero no por eso que desprecie las cosas esenciales o principales del pueblo hebreo. Al contrario, debemos reconocerlo como parte de nuestras raíces, pero no es simplemente que seamos nosotros integrados al pueblo hebreo, no, 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 no. Es un componente esencial del pueblo de Dios que Dios reservó para sí, en el cual hemos sido injertados. Es decir, hemos sido injertados a el componente más exquisito y santo que Dios tenía preparado a través de los tiempos. Y por ello tenemos que ser cuidadosos y por ello tenemos que caminar con mucho cuidado en nuestra vida como hijos suyos. ¿Quién debe guardar el sábado? Todo aquel que tiene la palabra escrita en su corazón de obedecer los 10 mandamientos que estaba prometido que iban a ser grabados en nuestro corazón. Lo voy a invitar a que oremos porque hay cosas que estamos compartiendo el día de hoy que no son las clásicas. No son las clásicas. Y pueden causar alguna incomodidad o molestia. Y lo que nos interesa delante del Señor cada día es caminar con más claridad y pureza frente a su palabra. Así que lo voy a invitar a que oremos para que Él nos guíe y nos bendiga en su santa voluntad. Padre amado, vamos a tus pies y queremos darte las gracias porque tú has salido a nuestro encuentro para bendecirnos. Nos has confrontado con tu palabra y con nuestro destino eterno. Y te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y nos bendices. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su vida y que sea muy prosperado en el conocimiento que Dios ha puesto a nuestro alcance y en el propósito que Él quiere cumplir con cada uno de nosotros. Bendiciones.